Saludos a todos los que nos observan. En esta oportunidad, en el marco del desarrollo del programa de actualización docente de la Universidad de los Andes, específicamente de la unidad curricular didáctica del aula universitaria, bajo la tutoría de la facilitadora Nidia Contreras, presentaremos la planificación de una clase bajo el modelo de enseñanza basado en el análisis y discusión de casos, como resultado del trabajo colaborativo realizado por el profesor Oscar Tinjaca, la profesora Silvia Mejías, la profesora Domitila Peña y la profesora, mi persona, Aranza Carrillo. Antes de señalar la planificación como tal, debemos referirnos al modelo de aprendizaje basado en el análisis y discusión de casos como una técnica en la que, en este caso, bajo el contexto universitario, a los estudiantes se les plantea una situación específica y real, de manera clara y comprensible, en la que se presenta una problemática suministrando los datos concretos y necesarios para que ellos interpreten, estimen, analicen y solucionen dicho caso, incentivando de esta manera en ellos la obtención de soluciones, siempre con la finalidad de alcanzar los objetivos académicos referidos a la unidad temática en estudio. En este orden de ideas, la presentación de los casos para su debido análisis y discusión se pueden hacer a los estudiantes de tres maneras distintas, atendiendo cada tipo a elementos e interrogantes propias. En este sentido, lo que varía es la forma como se presenta el caso, seleccionando el tipo que se adapte de mejor manera a la temática tratada, de acuerdo a los objetivos que se quieran alcanzar. El tipo 1 es la descripción de la situación, identificación del problema y sus causas. En este tipo de casos, se narra la situación con todos sus detalles y el estudiante debe analizarla, detallarla, examinarla para ofrecer soluciones al mismo, estando en este caso ubicadas las interrogantes alrededor de las siguientes. ¿Cuáles son, a tu juicio, las soluciones al problema planteado? ¿Cuál consideras que es la mejor solución y por qué? El tipo 2, que es la descripción de la situación, presentación del problema y de posibles soluciones. En este segundo tipo se plantea el caso describiendo la situación de manera clara y entendible, mostrando los detalles de la misma, y además de ello se ofrecen posibles soluciones, las que al igual que la presentación del problema deben estar narradas meticulosamente, y el estudiante deberá analizar los hechos para elegir una de las soluciones ofrecidas, justificando dicha elección. Las interrogantes que caracterizan este tipo de casos son las siguientes. ¿Cuál solución es la adecuada? ¿Es correcta su puesta en práctica? ¿Qué se debiera haber hecho? ¿Cómo y por qué? En el tercer tipo, que es el diagnóstico de la situación, identificación del problema y sus causas, en este tipo de casos se representan los hechos que contextualizan el problema y los estudiantes deben analizarlos, observarlos, razonarlos para determinar el problema en sí, explicando el origen del mismo y brindando las posibles soluciones. Con ello les debe implicar en los hechos para poder responder a las interrogantes que caracterizan este tipo de casos. ¿Cómo lo son? ¿Cuál es el problema? ¿Cuáles son sus causas? ¿Cuáles pueden ser las soluciones? Ahora bien, la planificación de la clase que presentaremos está basada en el tipo de casos número 1, identificada por la descripción de la situación, identificación del problema y sus causas, en el que principalmente se debe señalar el número de la unidad o el número del objetivo, la semana de la clase, la fecha, las horas o el tiempo de duración de la clase y se señala también el contenido temático, que en este caso es la reflexión sobre la reproducción humana responsable y sus consecuencias, mencionando al mismo tiempo el referente teórico práctico conformado por lo siguiente. Se identifica responsable de su propia sexualidad, reconoce las consecuencias de una sexualidad sin control ni prevención, evalúa las consecuencias y asume una posición al respecto, haciendo mención al tema específico de la unidad, que en este caso es el VIH-Sida, y el objetivo específico de la actividad, que es estudiar un caso para reflexionar sobre la sexualidad responsable y la estrategia metodológica a utilizar, que en este caso es la técnica grupal
análisis y discusión de casos. Una vez identificada la temática de estudio dentro de la planificación, el modelo de aprendizaje basado en el análisis y discusión de casos tiene como estructura 3 fases. La primera, denominada preparación, la segunda, llamada desarrollo, y la tercera, designada como evaluación. En dichas fases se explican las actividades tanto del docente como del estudiante y los recursos a utilizar en cada una de ellas. Por ello, la planificación continúa con las actividades que debe desarrollar el docente en la fase 1, denominada preparación. En esta fase, el docente debe invitar a los estudiantes a que conformen libremente grupos de máximo 4 integrantes cada uno. Además de ello, debe plantear el objetivo de la reunión, que en este caso es el análisis de 2 historias de contagio de VIH-Sida, dando una reflexión sobre el cuidado y el uso consciente de los métodos anticonceptivos ya estudiados en sesiones anteriores, con la finalidad de contribuir al desarrollo en los estudiantes de una sexualidad sana basada en la preservación de la vida propia y la de los demás. Por su parte, los estudiantes en esta primera fase de preparación conformarán los grupos con libertad, disponer de las mesas de trabajo con los recursos suministrados y atender a las instrucciones del docente. Los recursos, en este caso, están constituidos por el material bibliográfico facilitado por el docente, el salón con mesas para conformar los grupos, las hojas de rotafolio, marcadores de colores, hojas en blanco y lápices, entre otros. La fase 2, en esta segunda fase denominada desarrollo, la actividad del docente consiste en presentar al grupo un caso sobre el contagio de jóvenes que han tenido VIH-Sida, distribuyendo el caso de manera física a cada uno de los grupos, indicando que deben leer con atención el caso y plantear entre ellos una discusión abierta y respetuosa donde por consenso fijen una posición dando respuesta a cada una de las interrogantes que se formulan a continuación y que veremos más adelante. Al mismo tiempo, señalar el docente en esta fase que cada grupo debe crear una frase que refleje la posición asumida en cuanto al tema, elaborando un cartel creativo con la misma, indicando al grupo el tiempo del que disponen para responder a las interrogantes, que en este caso es de 40 minutos, y 20 minutos para la elaboración del cartel con el mensaje reflexivo. Por su parte, los estudiantes en la fase de desarrollo deben leer con atención el caso, analizando cada una de sus partes. Procederán a plantear una discusión buscando dar respuesta a las preguntas formuladas por el docente, y un vocero del grupo anotará en una hoja la respuesta de cada pregunta y finalizará la experiencia expresando sus resultados a los demás grupos, creando una discusión abierta para posteriormente entregar las respuestas en físico al docente. Deben también elaborar un cartel creativo con una frase que formularán, donde presenten una reflexión final en la que van a resumir el aprendizaje sobre la sexualidad responsable. Y en una sesión plenaria, al final, cada grupo presentará su cartel exponiendo el resultado de su trabajo colaborativo. En este caso, los recursos están constituidos por el material bibliográfico facilitado por el docente, la presentación del caso, que es fundamental en esta fase, y las hojas de rotafolio, marcadores, lápices y la hoja con el caso. Finalizando la estructura del modelo ABAP, presentaremos en esta oportunidad la tercera fase denominada evaluación, en la que el docente debe preparar una hoja de valoración donde expresará los indicadores tanto cualitativos como cuantitativos de cada grupo. Por su parte, los estudiantes en la fase de evaluación deben nombrar un líder que tendrá la oportunidad de coevaluar el desempeño de los demás grupos, realizando aportes constructivos a la actividad. En este caso, los recursos para esta tercera fase están constituidos por el formulario de evaluación de la actividad y la ponderación de los valores cualitativos y cuantitativos. Una vez presentada la planificación de la clase, procederemos a mostrar brevemente el caso planteado, al cual no daremos lectura de manera profunda, simplemente señalaremos que es un caso de 2 jóvenes que se contagiaron de VIH-Sida, siendo esto un hecho de la vida real, poniendo a disposición de ustedes el link de la página de la cual fue tomado el caso. Ahora
vamos a profundizar un poco en las actividades a desarrollar, que se basan específicamente en el caso planteado. En esta oportunidad, estas actividades a desarrollar, que se enmarcan dentro de la segunda fase, que es la fase de desarrollo, consisten en que el grupo de 4 integrantes debe estudiar el caso y fijar una posición de manera consensuada, respondiendo a las siguientes preguntas. ¿Cómo creen ustedes que se puede abordar el problema del contagio del VIH frente a la familia y amigos? ¿Esta enfermedad causa hoy día la muerte? ¿Cuál es el método anticonceptivo que protege de modo más eficiente del VIH? ¿Qué es lo que finalmente aporta esta experiencia y qué reflexiones quedan después de ver estas dos experiencias? Finalizando los estudiantes en esta oportunidad la actividad con la construcción del cartel lo más grande y creativo posible, donde dejen un mensaje de reflexión que hayan producido en forma colectiva, exponiéndolo en la sesión plenaria conclusiva de la actividad. No podía faltar en esta planificación el formato de evaluación en el que se debe basar el docente para calificar a los grupos que han desarrollado la actividad. Por ello presentamos este formulario de evaluación en el que deben ir, en principio, los datos de los integrantes del grupo, la escala de valoración, el evaluador, que en este caso es el docente, y el número de grupo a evaluar. Los factores de la evaluación, en este caso, están constituidos por la identificación de los hechos con conocimiento, que es el saber. En segundo lugar, la identificación del problema con disposición para alcanzar los resultados, que se traduce al hacer. Y la solución del problema con actitud positiva y proactiva, reflexiva de sensibilidad de grupo, en su lenguaje, gestos y actitudes, que en este caso es el ser. La descripción de cada factor de evaluación, en este primer caso, es la identificación de los hechos. Y en el caso de la descripción de los hechos, consiste en describir la situación de acuerdo a la temática estudiada, formulando preguntas relevantes al tema, y en él se evalúan si el estudiante habló con propiedad sobre el tema. En el segundo caso de la identificación del problema, se debe detallar el problema con propiedad. O sea, se debe evaluar si el estudiante detalló el problema con propiedad, haciendo mención al problema central del contexto planteado, con el objetivo de obtener soluciones. Y en el último caso de la solución del problema, el estudiante debe seleccionar justificadamente la solución al caso planteado en el tiempo establecido. Y evaluando si los estudiantes se escucharon de manera atenta, incorporándose a los comentarios de los compañeros. En este caso, también deben ir allí en la planificación, en el formulario de evaluación, las observaciones realizadas, la valoración de esos indicadores y las observaciones realizadas. Ya para finalizar, presentaremos las conclusiones finales del modelo de aprendizaje basado en el análisis y discusión de casos. En esta oportunidad, el modelo de aprendizaje basado en el análisis y discusión de casos es muy práctico. En él, el docente debe presentar el caso que se va a debatir, analizar y estudiar de la manera más clara posible, que no se preste a confusiones ni dudas por parte de los estudiantes. El docente al mismo tiempo debe formular las preguntas que transporten al estudiante a esos hechos que se narran, para que ellos puedan dar las soluciones adecuadas. El estudiante, por su parte, debe producir soluciones, participar activamente y alcanzar los conocimientos. El docente debe motivar dicha participación de todo el grupo, generando el debate y brindando al mismo tiempo la retroalimentación debida. Finalizando en esta oportunidad nuestra presentación con la siguiente frase de Albert Einstein, quien dice que el arte supremo del maestro consiste en despertar el goce de la expresión creativa y del conocimiento. Gracias por su atención.